Sujetos sí, personas, ya veremos, ¿no? Primero vamos a ver que sean sujetos, ya después vemos si pueden ser personas o pueden tener algún otro estatus que nos ayude un poquito más. Y la tercera, ya para terminar con la plática, dedicarle solamente unos minutos a las posturas ético-ambientalistas que surgen a partir de esta discusión. Porque es muy clásico que a veces se piense que si uno va a hablar a favor de los animales o a favor de los derechos de los animales, necesariamente tienes que ser vegetariano. O si tienes un animal en casa, si tienes un perro en casa, se cree que compartes una ética animalista. Hay animalistas que se dicen defensores de los animales, pero se compran coches V6, V8 o andan en camionetas. O luego también hay ambientalistas que están procurando proteger el ambiente, etcétera, pero que no son vegetarianos. Entonces, es muy difícil acercar las posturas ambientalistas y animalistas, pero lo que sí quiero decirles es que desde el punto de vista ambiental, el espectro político-ideológico de las posturas es muy amplia. Hay posturas ideológicas de izquierda y de derecha, de centro izquierda y de centro derecha, de centro izquierda y de centro derecha. Hay posturas ambientalistas que no son nada de eso, que tienen sus propias posturas, que son ecocéntricas, etc. También hay una postura de ambientalistas moderados que a lo mejor no son vegetarianos, pero se sumen a programas de un día sin carne, etc. De manera tal que la idea que se quiere transmitir, creo yo, con estos congresos y con estas exposiciones, por lo menos así quisiera pensar, es no imponer una ética, necesariamente, ni tampoco decir, pues si comes 3 días a la semana, entonces estás fuera de toda la ética animalista. Pues entonces, si a eso vamos, ¿para qué sirven las éticas ambientales tan amplias? La discusión no se va a acabar, es sumamente difícil ser congruente. Ser ambientalista es muy difícil, ser animalista también, buscar congruencias es muy complicado, pero creo que sí vale la pena irnos acercando. Acerquémonos disciplinas, yo soy abogado, me gusta acercarme a biólogos, psicólogos, a los filósofos, bueno, tengo problemas porque siempre discutimos, pero también es interesante acercarse con los filósofos, comunicólogos o con quien sea, y al mismo tiempo acercar nuestras éticas, porque si impongo yo mi ética ambientalista de decir, a partir de ahorita nadie va a consumir plástico, no va a funcionar. Si las éticas animalistas, como me ha sucedido con mis alumnos, cuando llevo a algunos vegetarianos o veganos a hablar sobre este tema, dicen, es que ya no comes carne ni ningún otro producto, pues hay una reacción que es y que puede ser muy fuerte. Acerquémonos sin necesidad de imponernos éticas, y creo que así podemos lograr muchas cosas. Y bueno, pues yo creo que por el momento eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable, muchas gracias. Gran parte del interés de estos foros y de este tipo de exposiciones, sin duda, es la retroalimentación y tener la oportunidad de hacerle algunas preguntas al doctor. Creo que es valioso para muchos de los aquí presentes. Así que, igual para darle un poquito de orden, si les parece y alguien tiene pensada alguna pregunta, se circularon por allí algunas tarjetas. Les proponemos una cosa, no tenemos un micrófono móvil, así que vamos a hacer lo posible, o si se ponen de pie y le echan mucho pulmón, hacemos lo posible, se acercan un poco y vamos numerando las personas que estén interesadas en participar. Empezamos aquí al frente, sin ofender y si nos permiten nos asignamos un número y ustedes lo recuerdan para que le demos seguimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya le llegamos a los 10, ¿quién más? ¿Alguien? Yo sé que muchos tienen ahí ganas y no se atreven. 7, ¿seguros? 8. ¿Ya ven? Ahí van saliendo, no más. Bueno, 8 preguntas, doctor, si nos permite, y le agradeceremos solventarlos. Empezamos, Andrés. Bueno, como guste.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Es un gusto haberlo escuchado. La verdad es que disfruté mucho su charla y me parecieron algunos puntos muy interesantes que quería preguntarle su óptica en esta situación. Veracruz, y lo comento a título personal, es el único estado de la República que tiene una fiscalía especializada para la atención de delitos contra los animales. Esto, aunque puede parecer de todo una ventaja, realmente ha sido un reto poder llevar a los juzgados de control lo que usted comenta, el poder transmitir el cambio de objeto a sujeto en una etapa ya procesal de esta naturaleza. Muy concretamente, para no restar tiempo a los demás participantes, en su experiencia internacional, porque es un tema referente que yo siempre busco para poder plantearlo en una audiencia, en su experiencia internacional, ¿considera que es factible ante los tribunales plantear el carácter de víctima de los animales que han sido sujetos pasivos de un acto criminal? Y lo comento por esto, para efecto de robustecerlo con un ejemplo. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos valer ante un juzgado de control es poder transmitirle al juez que un animal que recibe una agresión o ha sido acaecido por un acto doloso de una persona, porque así lo describe el tipo delictivo, tiene el carácter de víctima. Lo complicado es que el mismo Código Penal puede manejar un abigeato, que además tiene una penalidad más alta que un acto de maltrato por muerte dolosa agravada en el mismo código. Entonces, para un juez de control es muy difícil, por ejemplo, diferenciar por qué en el abigeato el animal es una cosa y por qué en el delito de maltrato el animal debe tener carácter de víctima. Entonces, sí me interesa mucho escuchar su experiencia internacional, cómo lo plantean otros países a la hora de poder penalizar actos de maltrato y de qué manera considera usted que lo podemos aterrizar en el Estado mexicano. Gracias, doctor. Como usted quiera. No, por nada. Bueno, gracias por el interés y la pregunta. Sí hay experiencias interesantes a nivel internacional del lenguaje que utilizan. Aquí a lo mejor el lenguaje que nos está obstaculizando un poco es víctima, porque a lo mejor puede asustar o puede incomodar para llevar a cabo cierto tipo de procesos legales. Yo creo que la salida es algo de lo que planteaba aquí en una de las láminas, porque eso sucede con los seres humanos. Los seres humanos tenemos derechos en lo individual, pero también lo tenemos a nivel colectivo. Una colectividad tiene derechos, no es necesario especificar esto, aquel, etcétera, etcétera, y también podemos tener derechos que son individuales. Entonces, en la medida en que nosotros podamos considerar que palabras como víctima y otros supuestos también que se pudieran presentar, se puede jugar con las dos. Creo que sería una forma de resolver el problema, creo yo. Se ha hecho mucho la pregunta de si como víctima, aunque en el extranjero se use otras palabras, puede ir la víctima o tendría que ir la víctima al tribunal. Incluso hasta se ha extendido el debate a los árboles. Los árboles podrían ir a un tribunal porque están siendo talados indiscriminadamente. Entonces, la respuesta siempre ha sido en el sentido de que no es necesario. Así como los niños tienen derechos y no van a los tribunales, así como un sujeto en estado de interdicción tiene derechos, pero no va a los tribunales, también puede suceder que un animal, de manera individual o de manera colectiva, no tenga que ir al tribunal y sus derechos puedan ser defendidos desde el enfoque de los derechos. Entonces, no importa cuál sea el supuesto en este caso en materia penal, que se trate de argumentar. Yo creo que el concepto es más básico, es básico. Si nosotros logramos establecer claramente el concepto, a lo mejor víctima puede ser la razón, el concepto correcto o el problema. Si logramos entender bien la base, todo lo demás, en cualquier delito que se pueda cometer, va a caer por su propio peso. Eso es lo que yo creo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Sandra, pues no es que hubiera estado Sandra 20 horas en el tribunal, ahí, no, siempre hay
claro que la idea de Sandra es que es un individuo, porque no se extiende a todos los animales que pueden ser víctimas de acciones que son muy grandes. Entonces, bueno, espero que por ahí más o menos pueda ir respondiendo la pregunta. Si no, pues ya saben, ¿no? Dejo mis datos, me mandan correo electrónico, ya a ver si les contesto. Bueno. ¿Qué tal, doctor? Buena tarde. Edgar León. Yo sí he matado zancudos y he matado cucarachas también, pero la verdad es que desde hace ya unos cuantos años hemos estado trabajando en el tema y surgen burlas por propios incluso familiares, porque hablar de derechos de los animales, incluso para los que somos abogados, pues sí nos crean conflictos jurídicos tremendos. Y uno que encuentro precisamente en lo que acabamos de hablar, que estamos hablando de derecho en toda la conferencia, estamos escuchando de elevar, o en este caso la categoría que sean sujetos. ¿Por qué? Porque se ha comprobado científicamente que son sintientes, que sí pueden sentir el dolor, ¿no? En este caso en los actos de maltrato. Pero para nuestras leyes locales encontramos una controversia enorme donde los sujetos de derecho tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Entonces, esa parte, si hablamos de derechos, no sé si sea difícil hablar de obligaciones o imposible hablar de obligaciones. Esa sería una pregunta. La segunda es que avance también en este tema, dándole un poco la vuelta, no tratando de ignorar, qué avance se podría tener o qué tan conveniente sería tener regular también, sobre todo más severamente, la conducta de los seres humanos para el respeto a los animales. Porque lo único, o lo que yo he argumentado incluso en la familia, es el respeto, es que son animales sintientes y además de todo que nosotros lo que tratamos también es regular la conducta humana. No sé si esa sea también una solución, hacer a lo mejor sanciones más rígidas, más duras, como propuestas de ley en la regulación de la conducta humana. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias por las preguntas y el interés. A ver, sobre la primera, que si entiendo bien, hay una dificultad de cómo podemos hacer a un ser o a un ente que tenga derechos y obligaciones cuando a los animales, por no tener entre comillas conducta o por no tener entre comillas raciocinio, pues no podrían tener obligaciones, y ese es el problema. Creo que las personas que critican esto parten de una falacia filosófica que traducido al derecho es inaceptable. La falacia filosófica, de ahí algunos encontronazos con algunos filósofos, es que no necesariamente un sujeto forzosamente y únicamente y solamente puede tener derechos y obligaciones. No es así. Hay muchos casos en donde los seres o entes que son sujetos de derecho pueden tener solo derechos y no obligaciones. Este supuesto fenómeno correlativo de que si tienes un derecho el otro va a tener una obligación, porque entonces, que también está vinculado a esto, si tú tienes una obligación y también un derecho, es otra de las grandes falacias. Voy a poner ejemplos, ¿no?, en los dos sentidos. El primer ejemplo son los grupos y comunidades indígenas de este país. En el artículo 2 constitucional, que se establecieron solo parte y bastante mal de lo que era la ley Cocopa y los acuerdos de San Andrés Larrainza, se estableció en ese segundo artículo, como digo, no de manera adecuada, un catálogo de derechos que tienen colectivamente los grupos y comunidades indígenas, los pueblos y comunidades indígenas. Pero al mismo tiempo que tuvieron derechos, entonces si tiene el derecho, la obligación es del Estado, en un apartado. Pero en otro apartado
se establecieron los deberes que tiene el Estado respecto a los pueblos y comunidades indígenas. En ese otro apartado, esos deberes que tiene el Estado no generan derechos a favor de los pueblos y comunidades. Para que un derecho se pueda ejercer, para que un derecho exista, se tiene que reconocer expresamente en la Constitución y señalar quién va a ser el sujeto obligado. Así como toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, está claritamente dicho quién, pues la persona, qué, el medio ambiente, cuáles son los objetivos adecuados, para qué, para su desarrollo y bienestar. Así se tendría que redactar. Segundo ejemplo, el hecho de que una persona se diga que, bueno, es que está bien, no pueden tener, todos debemos de tener derechos y obligaciones, es falso por dos razones también. Primera, porque hay ciertos seres, personas, seres humanos, que tienen derechos, pero que no pueden tener obligaciones. Una vez más, el sujeto en estado de interdicción. El nasciturus, otro ejemplo. O los difuntos. Los difuntos no tienen obligaciones, ¿verdad? ¿O alguien sabe que un difunto tenga alguna obligación? Si alguien lo sabe, díganme, porque está bueno para hacer una película de miedo, de terror. Sin embargo, los difuntos permanecen con cierto tipo de derechos. Los sujetos de estado de interdicción tienen derechos, pero no obligaciones. Los niños, creo que hay muchos en México, un buen número, tienen derechos, pero no necesariamente obligaciones. Entonces, decir que un animal solo puede tener derechos y no obligaciones es perfectamente correcto desde el punto de vista jurídico. Y en este mismo sentido, también desde el punto de vista jurídico, la elaboración de la teoría de los derechos humanos, que es amplísima y que tiene sus bases en muchos autores extranjeros, voy a citar a uno de ellos, que se llama Luigi Ferrajoli, que es de los que más se citan, nos ha señalado que desde el punto de vista de los derechos humanos, tener derechos subjetivos no necesariamente significa tener obligaciones. Entonces hay una gran cantidad de intelectuales que al hablar de derechos humanos abren la puerta para que los humanos solo tengan derechos y no obligaciones. Por lo tanto, si vamos a extender la consideración moral a los animales, nos jalamos precisamente lo que están hablando estos intelectuales, sin impedimento jurídico más que nuestros convencionalismos, miedos, ortodoxias o ignorancias, ¿no? Porque luego las críticas no son así. Creo que nada más, ¿verdad? Ah, sí, lo de las sanciones, muy rápido, claro. Mire, la pregunta tiene que ver con una cuestión que desde luego es de tipo criminológico y de delitos, tiene mucho que ver con el hecho de que va a reducirse la delincuencia organizada si aumentamos las penas o las hacemos más severas, si al delincuente se le puede imponer 20 años, 30 años más de lo que ahorita está establecido, ¿no? Creo que la discusión sería lo mismo en las conductas humanas. Sí, podemos fortalecer, ¿no?, las sanciones a las personas que den maltrato, pero esa solución no funciona si hay impunidad. Y ¿sabe una cosa? México es un país, no sé si lo he escuchado, donde hay mucha impunidad. Entonces, como están las cosas, tiene poco sentido fortalecer las sanciones. Si no combatimos la impunidad, pues sí, póngale a una persona que le dé una patada a un perro, 50 años, y a ver, aplique la ley, ¿no? Entonces, va junto con pegado, mayores sanciones y más fuertes, solamente tiene lógica en un Estado de Derecho. Yo lo decía un poco de broma, pero es la verdad, porque a los políticos que han sido corruptos, y vaya que estoy en un estado donde ustedes saben de estas cosas, no voy a decir nombres, pero bien que los conocen, ¿por qué se le quiere perdonar la parte penal? La civil no, bueno, ya le confiscaron bienes, pero ¿por qué la penal sí? ¿Que el derecho penal no es parte del Estado de Derecho? O no estudié Derecho en la Facultad de Derecho y no me explico cómo soy licenciado. A mí me enseñaron mis maestros que Estado de Derecho es, aplicas la penal, la civil y o la administrativa. Si el señor X cometió cierto tipo de ilícitos y hay posibilidad de imponer sanciones de tipo civil, va. Y si es de tipo penal, también va. No veo por qué hay que perdonar, a menos que en nuestro Estado de Derecho
pues sea diferente, ¿no? Entonces, si esta misma lógica no va a aplicar al animal, ¿no? ¿Para qué hacen? ¿Para qué lo extendemos? Ay, sí, ya le di una patada, mira, aquí tienes 50,000 pesos porque los tengo. Oye, pero vas a ir a la cárcel. Ay, sí, a ver, méteme a la cárcel, ¿no? No tendría sentido.